Bueno, gloria a Dios, Dios los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a continuar con este tema. Esta es la segunda parte. El tema es las ataduras del creyente. Y vamos con la ayuda del Señor a poner la base. Es el mismo tema del cual hablábamos el día de ayer. Juan capítulo 11, versículo 43 y 44. Dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos, los pies y con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Entonces, si nos recordamos, mis amados hermanos, pues esto ya lo habíamos hablado el día de ayer. Nada más estamos recordando para colocar una nueva base, ¿verdad? Dice acá: ataduras, cuando las emociones, la mente y la voluntad de una persona llegan a enredarse al punto donde los pensamientos ya no son propios. Enredado es un alma con el mundo espiritual negativo o con otra persona. El alma atada operará bajo influencia. Algo o alguien obligará al alma del individuo para hacer cosas que van en contra de la vida prometida que Dios da. Aquí hay algo muy importante, mis amados hermanos, en relación a este tema. Las emociones básicas en el humano, pues valga la redundancia, ¿verdad? Básicamente, mis amados hermanos, son amor, enojo y temor. Cuando vemos estos tres, mis amados hermanos, pueden ser emociones, pueden ser también sentimientos, como también más de algún momento, mis amados hermanos, pueden ser ministraciones, pero ya dependiendo qué es lo que se nos esté ministrando, podemos decir si es para una administración de parte del Espíritu de Dios o una administración de parte del Espíritu del anticristo o del mismo diablo, que Jehová lo reprende. La operación de las tres emociones básicas, cada una de estas emociones es la operación de las tres emociones básicas, cada una de estas emociones es como una fuerza que empuja al creyente en alguna dirección. Entonces tenemos que tener bastante cuidado, y ahí vamos a colocar algunas bases bíblicas muy importantes, por cierto, para darnos cuenta, mis amados hermanos, de que a raíz de esto, de las emociones, como dice acá, cada una de estas emociones es como una fuerza que empuja al creyente en alguna dirección. Esto definitivamente, al entenderlo, así va a ser, mis amados hermanos, ya que viendo las emociones, por amor, por enojo o por temor, uno puede actuar de tal o cual forma, mis amados hermanos, a veces sin pensar las consecuencias, y simple y sencillamente se es llevado por estas emociones en alguna dirección, y muchas veces no es la dirección que se esperaba o se anhelaba, o la dirección por la cual se debería de caminar. Amén. Entonces, número uno, acá vamos a ver que con bases bíblicas, como la primera emoción, ya pues, emoción puede ser sentimiento o puede ser una administración, nos puede mover, mis amados hermanos. La palabra en Génesis 29:20 nos dice: y así sirvió Jacob a Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces nos damos cuenta acá que el amor, la emoción que te lleva hacia adelante, sigues algo o a alguien. Entonces, cuando estamos, mis amados hermanos, bajo la influencia del amor, el amor es una emoción que siempre nos va a llevar hacia adelante. El amor es una emoción, un sentimiento. Recordemos que Dios mismo es amor, y Dios no es un sentimiento, mis amados hermanos, pero también se manifiesta en nuestras vidas por medio de emociones. Al entenderlo de esta forma, entonces nos damos cuenta de que por amor nosotros somos capaces de hacer muchas cosas más, mis amados hermanos, cuando se ama a alguien. Número 2, el segundo sentimiento, según lo estamos viendo, recordemos que
por amor, por este tipo de emociones, podemos ser empujados en diferentes direcciones. Por amor podemos continuar hacia adelante. El enojo. El enojo es la emoción que nos lleva en contra de, vas en contra de algo o a alguien. Entonces veamos esto. El amor nos lleva hacia adelante, pero el enojo nos lleva a ponernos en contra de algo, en contra de alguien. Y veamos la cita, Génesis 4:6. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Un día Caín invitó a su hermano. Entonces vemos que Dios le habla a Caín y le dice, ¿por qué estás enojado? En el versículo 8, siempre del mismo capítulo 4 del libro de Génesis. Un día Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Luego dice, más tarde Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín respondió, no lo sé, no tengo por qué cuidarlo. Entonces nos damos cuenta acá de que en este caso el enojo de Caín lo llevó a ir en contra de su hermano, pero también lo llevó a ir en contra de su Dios. Qué tremendo, mis amados hermanos, que el amor nos lleva a ir hacia adelante. El amor es como un impulso, mis amados hermanos, es una necesidad para ir hacia adelante, pero el enojo es algo que nos lleva a ir en contra de. Ya vimos un ejemplo muy claro, o en contra de Dios o en contra de los hombres. Y lastimosamente no vemos que diga ahí que el enojo, al menos en la base bíblica, ¿verdad? Que el enojo lo haga ir en contra de Satanás o en contra de uno mismo, sino antes bien en contra de Dios y en contra de los hombres. Número 3, el temor. Cuando hablamos aquí ya del temor, dice, el temor es la emoción que te lleva hacia atrás. Escuchen bien esto, retrocedes de algo o de alguien. Entonces vean qué tremendo. El amor nos lleva hacia adelante. El enojo nos pone en contra de Dios o en contra de los hombres. Y ahora el temor dice que nos lleva a retroceder, nos lleva hacia atrás. Y veamos qué es lo que dice en Génesis capítulo 3 versículo 10. Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. Ustedes y yo sabemos el contexto de esta cita, mis amados hermanos, que la Biblia muestra que Dios descendía y se caminaba en medio del huerto, mis amados hermanos. Y entendemos que cuando Él descendía era porque quería prácticamente tener comunión con su creación. Y no creo yo que en las otras oportunidades Adán y Eva, mis amados hermanos, Adán y su mujer, ellos huyeran de la presencia del Señor, sino que antes bien se acercaban a la presencia del Señor. Vemos acá que lo que pasó fue de que ellos, lejos de, cuando escucharon la presencia del Señor, lejos de acercarse, se alejaron. Lo que hicieron fue que se fueron a esconder de la presencia de Dios. Entonces notamos, mis amados hermanos, como estas tres emociones que lo veíamos el día de ayer, que son las principales para que entren las ataduras a la vida del creyente, influencian, mis amados hermanos, el amor para ir hacia adelante, el enojo para ir en contra de, y el último punto, el temor que nos lleva hacia atrás. Vamos a empezar con la ayuda del Señor a desarrollar el tema y vamos a hablar de algunas ataduras. Esta es la segunda parte de este tema, las ataduras del creyente. Si Dios nos lo permite, el día jueves o tal vez mañana vamos a estar ministrando ya la tercera parte, que nos va a llevar a entender cómo poder ser libres de las ataduras. Ahorita nada más estamos viendo algunas ataduras, por lo menos vamos a ver 3 ataduras. La primera atadura que vamos a ver es la atadura formada dentro de la familia. La formación de ataduras de un creyente casi siempre comienza con su propia familia. Cuando alguien nace dentro de una familia, hay un vínculo común establecido. Llamaremos a ese vínculo el cordón umbilical almático. Dice la Biblia en el libro de Proverbios 22:6. Vamos a leer por lo menos 3 diferentes versiones, mis amados hermanos, de la misma cita, para poder darnos cuenta cómo algunas ataduras comienzan dentro de nuestro propio
núcleo familiar. Proverbios 22:6 dice, entrena, escuchen bien cómo lo dice, entrena al muchacho conforme al camino para él, aun cuando se haga viejo, no se desviará de él. Entonces, cuando hablamos de un entrenamiento, mis amados hermanos, nos damos cuenta que un entrenamiento es algo que es constante. Algunos atletas, mis amados hermanos, nos damos cuenta que entrenan por horas, más de 8 horas durante el día, y lo hacen, a veces lo hacen todos los días, a veces un día sí, un día no, dejando un día de ejercicio, un día de entrenamiento y un día de reposo, porque tan importante es el reposo como el ejercicio. Entonces aquí dice, entrena. En este caso, mis amados hermanos, un entrenamiento, a esto es a lo que voy, es algo constante, es algo que con el paso del tiempo, cuando alguien está entrenando o haciendo ejercicio o aprendiendo algo, pero es constante, a eso se refiere aquí el entrenar al muchacho, se van a ver los frutos. Entonces, una de las causas por las cuales empiezan las ataduras dentro de la familia es porque no hay entrenamiento. Lo que hay es maldición, lo que hay es hacerte para allá. Leía hace algún tiempo alguna escritura que decía que a los niños de este nuevo tiempo les tocó vivir con padres que vivían cansados. Entonces, por el cansancio, entonces es más fácil encender la tele o el televisor, y que el televisor los entretenga. Y nos damos cuenta de que eso es lo que están haciendo muchos padres el día de hoy. Sus hijos están va de molestar y lo primero que hacen es darles el teléfono. Están va de molestar y lo que hacen es darles la tablet. Siguen molestando y lo que hacen es encenderles el televisor. Entonces es el televisor, el teléfono, en otras palabras, es la tecnología la que está entrenando a nuestros niños a tal punto, mis amados hermanos, de que yo lo he visto, de que hay muchos niños que tienen la capacidad de manejar una computadora, un teléfono, una pantalla con tanta facilidad que a veces ni los mismos padres la tienen. Los niños vienen y dicen, presta, te voy a enseñar. ¿Por qué? Porque la tecnología es la que se está encargando de entrenar a nuestros niños, y esto lastimosamente, mis amados hermanos, lo que ha causado de que haya demasiado niño consentido. Por eso la misma palabra dice que el hijo consentido es vergüenza de la madre. Yo no creo que sea casualidad que el por qué utiliza la palabra madre ahí, sino yo creo que pues con un fin está. Y si lo analizamos literalmente, mis amados hermanos, la madre es la que por naturaleza es más amorosa, y a veces solamente por la propia naturaleza de ser más amorosa tiende también a consentir demasiado, y por eso claramente lo dice la Biblia. Entonces tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos. Dice, entrena al muchacho conforme al camino para él, aun cuando se haga viejo no se desviará de él. La otra versión dice, educa a tu hijo desde niño. Entonces alguna versión dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Algunos creen que entonces que la educación de un hijo es nada más cuando es niño. No, aquí dice, educa a tu hijo, desde niño. No significa de que solamente lo voy a educar en el tiempo que sea niño, sino dice desde niño, y podemos decir hasta que sea adulto, toda la vida, mis amados hermanos. Escuchaba una entrevista de que le decían a un deportista, y dice que él aprende si se le quedó algo que otro deportista dijo, y este deportista dijo que él a los entrenamientos siempre iba con la idea de aprender algo, y aún, dice él, el día que me retiré, en el último entrenamiento que tuve, aún aprendí algo. Entonces decía este otro futbolista que entrevistaron, yo tomé esas palabras para mí y día con día estoy dispuesto a aprender. Entonces, si tomamos esas palabras para nosotros, mis amados hermanos, esto no significa que porque ya seamos padres, ya nuestros padres ya no nos pueden educar. No significa que porque ya seamos abuelos ya no podemos ser educados. Antes bien, la Biblia muestra acá, desde el niño, puede ser desde el vientre hasta las canas. Entonces la educación, mis amados hermanos, es siempre. Así como veíamos que el entrenar es constante, la educación tiene un principio. Sí, lógicamente desde que el fruto está en el vientre, ahí inicia todo, pero no tiene por qué terminar cuando ya tenga cierta edad, cuando ya se casó o cuando ya sea adulto. No, la educación es desde niño
hasta el tiempo que se pueda. Y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Vean qué interesante. Otra versión dice: enseña al niño a ser honesto, mis amados hermanos, y cuando sea adulto no dejará de serlo. Vean qué tremendo. El día de hoy a muchos niños se les permite decir una mentirita, es que es niño, pero de mentira en mentira va practicando, va entrenando, y cuando ya crezca, ya tenga un pleno uso de su conocimiento, mis amados hermanos, entonces va a ser un mentiroso, ya no por ignorancia, ya no quizás porque se es niño, por inocente, sino se va a hacer un mentiroso ahora por maldad. Alguien decía que lo delicado de la mentira no es tanto en sí la mentira, sino lo que motivó a la persona que te mintió a mentirte. Qué tremendo. Entonces hay que enseñarle al niño a ser honesto desde que sea pequeño, mis amados hermanos. Desafortunadamente muchas familias no funcionan a la manera de ayudar a otro a encontrar y cumplir con el destino de Dios. La atadura familiar opera bajo la manipulación y el control. Vamos a la atadura número 2. La atadura formada en el rompimiento matrimonial. El matrimonio es una institución santa creada por Dios que se establece por medio de un pacto entre un hombre y una mujer. El matrimonio trae la intención de que no se rompa nunca. Cuando el matrimonio se rompe es cuando se puede iniciar la ingeniería de la atadura del alma. Miren, mis amados hermanos, tenemos que ser claros. Es muy triste y lamentable poder ver matrimonios que se disuelven, y a veces se disuelven por puro orgullo. A veces se disuelven por puras tonterías, mis amados hermanos, por cosas que cuando uno las analiza ni siquiera era algo bueno para pelear, sino simple y sencillamente las diferencias, los roces, y lastimosamente la falta de humildad y el mucho orgullo hace que dentro del matrimonio no se pueda perdonar. Vean lo que la Biblia dice, Mateo capítulo 19, versículos 7 al 9, dice: ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra mujer, comete adulterio. Sigue la palabra del Señor en Mateo 19:3, básicamente lo mismo, el mismo capítulo. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los crió desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces nos damos cuenta acá de dos cosas importantes. Número uno, dice en el versículo 8, dice: por la dureza de vuestro corazón. Y acá en el versículo 6, mis amados hermanos: por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Vemos que hay dos cosas acá que son que son las consecuencias, mejor dicho, de los divorcios. Pues definitivamente la infidelidad, ¿verdad? Podemos decir también que la dureza del corazón. Y luego, mis amados hermanos, dice acá que por tanto lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Aquí pueden haber por lo menos dos pensamientos. Si se separaron, ¿será entonces que Dios no los unió? ¿O será que ese matrimonio, ese es un pensamiento, ¿será que Dios no los unió, por eso se separaron? O número dos, ¿será que ese matrimonio, aunque quizás Dios sí los unió, pero desde el momento que Dios los unió, el hombre, no me refiero al varón, sino al ser humano, fue el que empezó a gobernar en dicho matrimonio?
pues definitivamente esta es una causa de separación, mis amados hermanos. Conozco matrimonios que estaban dentro de la iglesia y desde que se casaron se apartaron del Señor. Así que tenemos que preguntar ahí, ¿Dios los unió la carne, los unió sus propios deseos, o se tuvieron que unir porque bueno, ella resultó embarazada y me tengo que casar? Pues ya cada quien sabrá, mis amados hermanos, cómo fue formado y unido su matrimonio, pero claramente la Biblia nos muestra algunos puntos, 3 o 4 por lo menos importantísimos, por los cuales hay divorcio: la dureza del corazón, la infidelidad y el hecho de que Dios no los haya unido, sería el número 3, ¿verdad? Y número 4, o el hecho de que el gobierno de ese matrimonio, desde que el mismo se instaló o desde antes que se iniciara, fue el hombre el que lo gobernó y nunca Dios. Lo emocional y la angustia, dos cosas que van involucradas en el divorcio. Primero, el quebrantamiento de las emociones y la angustia de la separación. El rompimiento del matrimonio deja cicatrices y mucho dolor que en algunos casos aún no ha sido curado. El siguiente punto de las ataduras, mis amados hermanos, este sería el número 3, la atadura formada por la actividad sexual ilícita. Veamos qué dice Proverbios capítulo 6, versículo 26. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón. Entonces hay algo muy importante acá, mis amados hermanos. Miren, hace una separación, aunque parecieran lo mismo, porque al final las dos llevan a cometer pecado sexual, pero no es igual. ¿Por qué? Porque la ramera o la prostituta, pues ella se prostituye, mis amados hermanos, para ganarse un bocado de pan. Por eso dice acá, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Lo que a la mujer le interesa, mis amados hermanos, es alimentar y llenar su estómago de alimento, ¿verdad? Al igual que de los suyos, con los que pueda tener, y por eso simple y sencillamente entrega su cuerpo, pero no entrega ni el alma ni entrega el espíritu. Simple y sencillamente el cuerpo es el instrumento de trabajo, lo entrega, y a consecuencia de eso el hombre que está con ella le paga, y ahí es donde con ese dinero ella va y compra su pan. Por eso dice acá, a consecuencia de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, porque es el único fin que la prostituta busca. Pero luego dice, y la mujer adúltera, esta caza la preciosa alma del varón. Entonces la adúltera, mis amados hermanos, claramente lo muestra acá. Ella no se va a acostar o a tener intimidad con un hombre solo por un bocado de pan. No, cuando ya se está hablando de una mujer adúltera, puede ser que ella cometa adulterio también buscando que le retribuyan tal vez algún favor, algún bien económico, pero no va a ser su principal función, sino que juntamente con esto también el alma de aquel que se acueste con ella va a ser casada. Lo dice acá, casa con Z, va a ser casada, y sabemos que hay una gran diferencia entre un cazador y un pescador. El pescador, mis amados hermanos, la Biblia muestra, el Señor Jesús le dice a los discípulos, los haré pescadores. El pescador, pues el buen pescador, mis amados hermanos, algunos cazan para comer, pescan para comer, pero los pescadores lo que hacen es que tiran la red y pescan vivo, y ya luego escogen, ¿verdad? Pero también hay pescadores, digámoslo así, que lo hacen por deporte. Ellos pescan, agarran la pesca y luego la devuelven al mar. Entonces, pero un cazador es básicamente lo mismo. Se puede decir que va a buscar qué comer, pero el cazador mata de una vez. Entonces, la diferencia del pescador es que algunos pescadores pues pescan vivos, ¿verdad? A los animales, y algunos los devuelven al mar. Los cazadores no. Con los cazadores no hay ninguna opción, de una vez a matar. Y entonces, ¿qué es lo que está mostrando esta cita acá? Que detrás de la mujer adúltera, detrás del pecado sexual, del adulterio, como aún puede ser la fornicación, lo que se está destruyendo literal y espiritualmente hablando es el alma, mis amados hermanos, el cuerpo y el espíritu. Este es un pecado que contamina el ser integral. Todo el tiempo que una persona decide tener relación con otra de intimidad sexual, parte de esa persona es liberada dentro de la otra persona en una relación íntima. No es solamente el peligro de la enfermedad venérea. Lo que Dios está buscando es impedir la contaminación de espíritus. Aquí vamos a entender algo muy delicado en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16.
¿O no sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella? Aquí hay algo bien delicado, mis amados hermanos. Vamos a leer este comentario porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. En resumen, la sexualidad transmite espíritus que contaminan la genética de los individuos. Cuando hablamos de una prostituta, mis amados hermanos, una prostituta, pues ese es su trabajo, a eso se dedica. Ella se ha metido con cualquier cantidad de hombres, mis amados hermanos, y cada vez que se hace uno con un hombre, ella transmite lo que tiene espiritualmente hablando, y literalmente hablando, pues el hombre también transmite a la mujer lo que tiene, y esta es una contaminación, como lo veíamos acá, en la genética. Por eso es que el pecado sexual es uno de los pecados más tremendos, con los cuales la misma Biblia dice que el espíritu no contiende en contra del pecado sexual, sino lo que hace es que se aparta. ¿Por qué? Porque el pecado sexual es un pecado, mis amados hermanos, que para que la sangre de Cristo lo cubra y lo limpie y redima a la persona que ha cometido este pecado, la persona misma tiene que venir y traer ese pecado, entiéndanlo espiritualmente hablando, ¿verdad? Y clavarlo en la cruz para que la sangre de Cristo nos cubra, porque la sangre de Cristo, mis amados hermanos, puede limpiar y perdonar ese pecado. Pero a donde voy con que la persona tiene que traer su pecado es de que tiene que ministrarse, porque la Biblia claramente dice que el Espíritu Santo se aparta, el Espíritu Santo no contiende contra este tipo de pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que el que comete este tipo de pecado está pecando contra su propio cuerpo. Recordemos que somos templo y morada del Espíritu Santo, pero también somos parte del cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Entonces, cuando cometemos este tipo de pecado, pecamos contra este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo, pero también como miembro del cuerpo de Cristo, estoy pecando también contra el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Y por eso es importantísimo que este pecado lo traigamos a la cruz, lo dobleguemos, pero este es uno de los pecados más vergonzosos. Muchas veces cuando se habla del pecado de me peleé con alguien, tal vez a veces hasta uno lo cuenta con orgullo, pero cuántas personas van y miren, le fui infiel a mi esposa, le fui infiel a mi esposo con aquel, con aquella. Muy pocas personas hacen esto. Entonces este pecado, lo que pasa con este pecado es que hay una transferencia de espíritus, mis amados hermanos. Este pecado daña la genética y con el tiempo, cuáles van a ser las consecuencias, que nuestros propios hijos puedan estar enfrentando los mismos pecados que cometimos. Así que el Señor tenga una infinita misericordia, de todos modos es eterna su misericordia para con nosotros, mis amados hermanos, que nos ayuden en el nombre de Jesús. Como les decía en el desarrollo, en parte del tema, esta es la segunda parte del tema de las ataduras del creyente. Si Dios lo permite, en estos días vamos a estar grabando la tercera parte, que ya nos va a mostrar, mis amados hermanos, cómo podemos ser nosotros libres de este tipo de ataduras. Las ataduras formadas por la actividad sexual ilícita, las acabamos de ver. Las otras son la atadura formada en el rompimiento matrimonial, y la otra, mis amados hermanos, la atadura formada dentro de la familia. Así que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos en casa, dentro de nuestra familia. Mucho cuidado, mis amados hermanos, con lo que es nuestro matrimonio. Es muy importante qué tipo de matrimonio ven nuestros hijos, y definitivamente mucho cuidado con nuestra vida sexual. Vamos a hacer una palabra de oración y a suplicarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ayuden, nos guarden y nos libren. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te suplicamos, Dios Todopoderoso, que tengas piedad de nuestras vidas. Hoy sellamos este tema, Padre bendito, con la firme convicción de que la palabra no vuelve a ti vacía, Señor, sino que antes bien cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, bendigo a cada uno de tus hijos, Padre, que van a estar viendo, Señor, este tema. Padre Celestial, permite, Dios Todopoderoso, que tú les puedas hablar, papito lindo, en esta hora por medio de este tema, y que tu palabra, Señor, no regrese vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, los bendigo con todo mi corazón, creyendo que muy pronto estaremos cerca una vez más. Dios los bendiga.